pero muy buenas para todos. Mi nombre es Javier Andrés Gómez Rojas y el día de hoy voy a hablarles acerca de cómo podemos aprender a leer y entender las fichas técnicas. En realidad, en todos los países las fichas técnicas son diferentes. No todas las fichas técnicas son iguales. Eso es un concepto que he aprendido y me gusta comunicarles a todos ustedes mi conocimiento, lo que he adquirido para que también puedan aplicarlo y puedan hacer que su dinero no pierda valor en el tiempo. Así que sin hablar más, vamos a empezar. Voy a compartirles pantalla. Entonces, bueno, aquí estamos en uno de los sitios, de los lugares donde se agrupan la mayor cantidad de fichas técnicas, tanto en México como en nivel europeo, en otros países, en España también, y se llama Morningstar. Morningstar nos suele presentar la información de una manera muy simple, muy sencilla, muy completa, más que sencilla, es de una manera muy completa. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que Morningstar, bueno, acá en la parte de arriba nos aparece MX, es un fondo en México. Aquí, pues si estuviera en otro país estaría, bueno, en España.es, en Estados Unidos.com y así. Bueno, acá abajo nos podemos dar cuenta que Morningstar nos presenta una información general que es muy resumida. Ahora vamos a ver cada punto de una manera muy rápida, pero pues voy a tratar de explicarles para que puedan comprender. Vamos a ver otra ventana que es del rendimiento, nos la suele presentar Morningstar, una ventana de rating y riesgo, de cartera, de datos generales donde podemos encontrar el fondo y de comisiones. Esto es lo que nos presenta Morningstar. Vamos acá en la parte de arriba nos muestra el nombre del fondo. En este caso es este el nombre del fondo que vamos a analizar. Se llama Surasia O. Nos da una calificación, que esta calificación la suele dar Morningstar, que es de 5 estrellas, que ese fondo tiene 5 estrellas dentro de su categoría, según Morningstar. Y nos muestra una gráfica del comportamiento del fondo del 2013 hasta el presente año 2017. Nos damos cuenta la fecha que está actualizada, pues referente a la fecha que estoy grabando el video, y en la gráfica nos muestra 3 líneas. Nos damos cuenta que una es roja, la otra es naranja y la otra es verde. Entonces, la línea roja nos indica el fondo, el comportamiento del fondo. La línea roja nos muestra el comportamiento del fondo. Acá donde dice más menos CAP, que es la línea naranja, nos comparan el fondo con una categoría del mismo fondo. Ese comportamiento ha sido un poco similar. Ahora lo vamos a ver aquí, pues cómo se ha comportado el fondo según la otra categoría. Y acá en verde pues es más menos INC, que comparan el fondo con un índice de mercado. Generalmente el índice es bursátil o de mercado. Podemos ver, por ejemplo, que para el 2017 la categoría, el fondo se comportó menos 1.6 que la categoría, y el índice pues sí está en cero. Pero el año pasado se comportó que la categoría estaba por encima del fondo y el índice también. En la gráfica también nos lo muestra. Acá abajo nos muestra la categoría del fondo, que es RB Asia, que es en Asia. Podemos ver el benchmark de la categoría. Este benchmark es una comparación que se hace, a veces está por encima o por debajo de la categoría. Acá en la parte de arriba
nos muestra que pues el precio del fondo está en pesos mexicanos, nos muestra el rendimiento diario del fondo, bueno, otra vez la categoría, y acá esta información pues no la muestra, pero en algunas ocasiones sí. En este caso Movistar no nos la muestra, pero si queremos conocer más acerca de esa información, ahora en los datos generales del fondo, pues miramos cómo uno se puede comunicar directamente con la gestora y preguntarles a ellos. Encontramos los posibles adquirientes, que son personas físicas no contribuyentes, el ISIN, que MX es que es en México, y este número es un número de identificación internacional, un código que identifica el fondo. Acá podemos ver que, bueno, cuáles son los activos totales en millones de pesos, y acá están los activos totales de la serie. Seguimos mirando acá el objetivo de inversión del fondo. El objetivo del fondo es la adquisición de acciones para otras sociedades de inversión en instrumentos de deuda o de renta variable. Pues ya con el objetivo del fondo podemos darnos cuenta que este es un fondo bursátil. Nos aparecen también estos datos, que es información acerca de los rendimientos que ha tenido el fondo. Nos dan rendimientos a corto plazo, que es de un mes a un año. Esto es corto plazo. Y nos dan rendimientos a largo plazo, que es de 3 a 5 años, largo plazo. El corto y el largo plazo depende de acuerdo a cómo sea el perfil de inversionista de cada persona. Por ejemplo, si eres un perfil de inversionista agresivo, necesitas conocer esta información a corto plazo. Y si eres un perfil de inversionista moderado o conservador, necesitas esta información que es a largo plazo. Bajamos otro poquito, encontramos el benchmark de la categoría. Bueno, como les había dicho, que el benchmark es comparar, se compara con el fondo más similar para tener una estimación. En este caso, pues, están comparándolo con este fondo. Más abajo, encontramos el cajón, este cajón, que es muy común, en donde nos muestra en oscuro, relleno del cajoncito, que este fondo es grande, ¿sí? Grande, y es un fondo mixto. Entonces nos muestra qué tipo de fondo es, dónde están colocados los activos. La mayor cantidad están en acciones, que es el 99%, y muy poco están en deudas a largo plazo y a corto plazo. Como están acciones, podemos darnos cuenta que este fondo es más de renta variable, o sea, es más volátil y es para personas de perfil más agresivo o algunas con un poco moderado. Bajamos otro poquito, aquí encontramos las 5 regiones principales en donde está invirtiendo el fondo, que es Japón, Asia emergente, Asia desarrollada, Australia y Estados Unidos. Pero en Estados Unidos es muy poco. La mayor cantidad en donde inviertes en Japón y en Asia. Entonces, esto es para las personas de tipo agresivo, que les gusta fondos así de renta variable. Entonces tienen que estar muy pendientes de cómo está esta economía, que cómo están actuando estas empresas, para así mismo saber cuándo comprar y cuándo vender en el fondo. ¿En qué partes, qué sectores están? En sectores financieros, tecnología, consumo cíclico, materiales básicos y de industria. Entonces esas personas tienen que estar muy pendientes de todo lo que está pasando. Vamos a subir, ya miramos una información general, ahora vamos a ver pues ya un poco más detalladamente, y nos vamos a dar cuenta pues si queremos conocer más a fondo. Entonces entramos acá en estas ventanas, vamos a abrir la ventana de rendimiento. Con la ventana de rendimiento nos vamos a dar cuenta que nos muestra la gráfica pues más completa desde el 2007 al 2017, cómo ha sido el comportamiento del fondo. Nos muestra, bueno, los rendimientos anuales, los que les había comentado, la categoría, el índice, miramos que la fecha está actualizada, sí, miramos también los rendimientos de una manera más detallada para renta variable y renta fija, días, semanas, meses, 3 meses, 6 meses, de un año, 3 años, 5 años, 10 años, la categoría, el índice de esta categoría. Pues en este caso está este índice, pero a veces hay otros que son muy conocidos,
que es el Standard & Poor's, que es uno de los más conocidos, pero pues en este caso este es el índice. El índice quiere decir que de acuerdo al comportamiento del índice, pues la mayoría de las empresas van a tener esa tendencia. En realidad no encontramos más. Vamos a subir, entramos a esta ventana de rating y riesgo. En esta ventana vamos a encontrar lo que para mí y lo que he aprendido y me han enseñado que es lo más importante para las personas que son inversionistas a la hora de buscar un fondo de inversión. Vamos a ver, esta es la parte más importante. Acá en la parte de arriba nos vamos a dar cuenta, bueno, cuál es el rendimiento de Morningstar en 3 años sobre el promedio, nos da una calificación en 5 años, en 10 con su respectiva calificación. Pero vamos a ver lo que para mí es lo más importante. Entonces, 1. La volatilidad, acá nos la dan a 3 años, el rendimiento también a 3 años y el índice Sharpe, que el índice Sharpe tiene que ver con la tasa de cero riesgo del país. En mi próximo video voy a mostrarles cómo poder calcular el índice Sharpe, ya que en algunas fichas técnicas nos vamos a dar cuenta que no nos lo da. Y pues si quieres un ingreso pasivo que no requiere mucho movimiento ni mucha volatilidad, es necesario conocer el índice Sharpe. ¿Qué pasa cuando es menor a 1? ¿Qué pasa cuando es igual a 1 y cuando es mayor a 1? Eso tiene que ver con la volatilidad y el rendimiento. Nos damos cuenta que la volatilidad de ese fondo es del 12%. Por esa razón, la gráfica que vimos, la volatilidad es la misma desviación estándar. ¿Qué quiere decir que es el 12%? Entonces, como el rendimiento es el 17%, entonces tanto que puede irse para arriba 12%, o sea, tener el 30% de rendimiento, o el 12% para abajo, tener un 4% de rendimiento. Y pues lo que tenemos que tener en cuenta ahí es también la inflación del país en donde esté cada persona, o el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Entonces por eso hay que, en mis videos anteriores les he mostrado pues más específicamente qué trata cada uno, así que pueden verlos también. Pero esto es lo más importante que debemos tener en una ficha técnica. También nos muestra el índice beta y el índice alfa en la parte de rating y riesgo. Entonces lo primero que pues uno analiza el objetivo del fondo, qué es el fondo, mira el gráfico y lo más básico, mira qué volatilidad me da, qué rendimiento, con cuánto puedo entrar en ese fondo, si tengo el capital suficiente, si quiero invertir ahí, todo eso y las cosas básicas para mirar en un fondo de inversión lo mostré en un video anterior, así que lo pueden ver. Miramos la parte de cartera. Bueno, aquí en la parte de cartera nos muestra el cajón, todo de una manera pues más amplia, pero en realidad es casi lo mismo que vimos en el resumen. Aquí en datos generales también es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando en algunas partes no nos dan realmente información completa del fondo, pues aquí nos muestra a dónde podemos ir para conocer cierta información. Nos dan el nombre de la operadora, nos dan un teléfono donde podemos llamar, un sitio web, una dirección donde podemos encontrarlos, el domicilio en México, una estructura legal, cuándo se creó el fondo, quién es el gestor del fondo, la fecha en que se incorporó esta persona en el fondo. El gestor tiene que ser una persona muy capacitada en este tema. Entonces esta información también me parece muy importante para que la tengamos en cuenta a la hora de ver un fondo y en dónde podemos consultarlo. Acá está la página, uno puede ir a la página, mirar, ya es directamente la página donde se puede encontrar el fondo. Vamos a la parte de comisiones. Aquí en la parte de comisiones debemos comprender y entender cuál es el reglamento de ese fondo, directamente ir con la gestora y preguntar si el retorno del fondo en el rendimiento va a ser libre de comisiones o no, porque en realidad la gestora cobra una comisión y en la política del fondo nos dice si el retorno está incluido ahí o toca descontarlo. Por ejemplo, si
Si el fondo es del 9% de la rentabilidad, entonces si lo que cobra la gestora ya está dentro de esa rentabilidad o hay que descontarlo, eso se mira en esa parte de comisiones para que lo tengan muy en cuenta y para que su ganancia sea aún mucho mayor a la inflación. Acá podemos ver cuánto cobra la gestora, nos dan cuál es la información de compra, el monto mínimo inicial, una acción, ahí nos darán el precio de la acción, el plazo mínimo de permanencia que es 5 días, es el plazo mínimo que debe durar el fondo. En realidad no es más en este fondo, en esta ficha técnica. Vamos a ver otra ficha técnica muy diferente a la que nos presenta Morningstar, pues ya que Morningstar nos la presenta de una manera muy completa. Vamos a entrar acá, una ficha técnica de Costa Rica. En esta ficha técnica nos muestra el nombre del fondo, que es un fondo de inversión no diversificado cerrado de productos financieros multifondos. Aparece una calificación que es esta. Para saber esta calificación toca ir a mirar en esta organización calificada a ver qué quiere decir. Vamos a bajar más. Nos muestra el objetivo de inversión del fondo, inversionistas físicos y jurídicos. Nos da la descripción del fondo, pero podemos darnos cuenta que esta descripción del fondo es muy diferente a la que vimos en Morningstar. Esta es una información que nos muestra en texto, nos muestra más, bajamos, es un texto, toca mirar, no nos muestra mucho en realidad. Para eso pues tenemos que ir directamente a la gestora. Miren, lo único que nos muestra del fondo, no es más. En realidad no nos muestra más información, así que pues por eso le digo que Morningstar no la presenta muy completa. Vamos a pasar a otro tipo de fondo. Acá en Canadá es en Fundata. Acá vamos a darnos cuenta, acá nos muestra pues los nombres de los fondos, la categoría y nos muestra que la rentabilidad a 1 año, a 3 años, a 5 años y a 10 años. Vamos a abrir uno de estos, esta rentabilidad que está del 134%. A ver, abrimos la ficha técnica y mira lo poco que nos ofrece. O sea, muy mínimo, o sea, no nos ofrece gran cosa en comparación a la que les he mostrado de Morningstar. Entonces pues nos muestra el nombre del fondo, acá está el nombre del fondo, el retorno de la inversión. Pues en realidad ese 134 fue la subida que tuvo aquí el gráfico, ¿no? Tuvo que haber sido ese, porque ya, pero en realidad ha bajado el precio y ha subido, es muy volátil. Nos muestra, mira, acá en esta parte nos muestra la desviación estándar, que es la misma volatilidad. Como les decía, es muy volátil, tiene una volatilidad del 42%. Entonces es para ese tipo de personas que les gusta esa actividad de trading. También miramos que la fecha esté actualizada. Sí, está actualizada la del fondo. A veces nos encontramos con fichas técnicas que no están actualizadas y no nos damos cuenta. En realidad, este fondo tampoco tiene mucha información. No tiene gran información. Nos muestra el benchmark, la comparación, pero de resto no nos muestra más. Vamos a pasar a un fondo en Colombia. En Colombia las fichas técnicas son todas son muy completas también. Todas manejan la misma estructura. Todas las fichas técnicas en Colombia manejan la misma estructura. Vamos a ver esta ficha técnica. Vamos a acercarla para que la podamos ver mejor. ¿Qué nos muestra esta ficha técnica? Nos muestra el nombre del fondo, la fecha de corte, el administrador, la fiduciaria, donde lo podemos encontrar, las características del fondo de inversión. Ahora lo acerco otro poquito porque pues algunas personas no lo podrán
ver completo, nos muestra características del fondo. En las características del fondo nos dice que es un fondo de inversión colectiva abierta con pacto de permanencia. ¿Cuándo inició operaciones? El 6 de junio de 1990. ¿Cuántas unidades hay en circulación? El valor de las unidades que hay en circulación, cuántos inversionistas ha tenido, la inversión inicial mínima del fondo, que también está en mi video de las características claves que debemos tener en cuenta para un fondo de inversión, el tiempo de preaviso para el retiro, que es un día hábil, la comisión que cobra la administración, que también está en el video de las características claves. Vamos a bajar, encontramos también que nos muestra, bueno, la remuneración efectiva cobrada, un 3.1%, y acá en sanción por retiro anticipado. Entonces, si se pasa uno del tiempo que tiene el fondo de inversión, en este caso, acá nos muestra que los días de pacto de permanencia son 730 días, entonces hay una sanción, en este caso, que es de acuerdo a esta que está aquí. Bueno, vamos a mirar acá también que este fondo nos muestra un objetivo, una política de inversión. Vamos a ver la política de inversión del fondo. Esta política de inversión nos dice que es con pacto de permanencia, que los inversionistas administran los recursos mediante un portafolio de títulos emitidos. Entonces ahí nos habla en realidad que para qué está hecho el fondo de inversión, este fondo de inversión, y en qué se está invirtiendo el dinero. Los fondos de inversión tienen varios documentos muy claves. El primero es la ficha técnica, que es la que estamos viendo. El segundo es el reglamento, que incluye la política de inversión, esta misma política, y las condiciones y las normas. ¿Cuál es el máximo de capital? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de la razón del fondo? Lo que les he dicho. Pues esta ficha técnica es muy interesante también. Muy interesante. Entonces vamos a bajar más. A ver. A dejarlo un poquito. Acá podemos ver el gráfico del fondo. El gráfico nos lo muestra cómo ha sido la evolución, pues, de 100.000 pesos colombianos hace 5 años y la evolución de la unidad. O sea, nos muestra ambos gráficos, en el precio y en unidad. Pero nos damos cuenta que es un fondo que no tiene gran volatilidad en el gráfico. Entonces vamos a bajar, seguir mirando. Da una calificación del fondo de inversión. En este caso, pues es esta. Esta es la entidad calificadora, Value and Risk Rating. Ahí es donde yo les digo que también están otras entidades como es Standard & Poor's. Encontramos lo que yo les he dicho que es parte de lo más importante en un fondo, que es este cuadro. Entonces acá podemos ver cuál es la rentabilidad que ha tenido el fondo el último mes, los últimos 6 meses, el año corrido y el último año. El año corrido quiere decir, si estamos en abril, entonces sería enero, febrero, marzo y abril. En este caso, pues el último año es como se comportó el año pasado, en 2016, y su rentabilidad ha sido del 9,121%. Y su volatilidad, se dan cuenta que es muy baja, 0.040. Es un fondo para personas que son conservadoras, perfil conservador y moderado. Tocaría ver la inflación en Colombia, cómo está, que está por el 5%. En realidad hay que mirar bien, no la tengo ahora muy clara en cuánto está en estos momentos, pero está entre el 5 y el 6%. Así que toca mirar la información y pues si en realidad se adecua a lo que usted está buscando. Acá no nos muestran el índice Sharpe. Debemos darnos cuenta que el índice Sharpe no lo muestra, por esa razón es bueno también saber calcularlo. Ya pronto se van a dar cuenta cómo calcularlo, es muy fácil en el próximo video. Vemos cuál es la composición del fondo, en qué se compone el fondo. Se dan cuenta que la mayoría es en IPC, índice de precios al consumidor, la canasta familiar,
pues los emisores, empresas vinculadas. Y acá otra parte muy importante, el nombre del administrador, Juan Carlos Amaya Castillo. ¿Qué profesión tiene el administrador? ¿Qué estudios ha tenido? El email donde podemos contactarnos con él, cuánta experiencia, cuáles son los fondos a su cargo. O sea, es una forma muy fácil también de analizar este fondo de inversión. El nombre del gestor, o sea, esta persona debe ser una persona certificada, acreditada, para que pueda hacer este tipo de administración. Su certificación puede ser por la Bolsa de Valores o por entidades del gobierno. Es una persona muy profesional para ello. También nos muestra una información de contacto de revisor y una información de defensor del consumidor, que esa es una de las políticas que tiene Colombia para eso. Pues en sí ya no nos muestra más esta ficha técnica. La verdad me siento muy contento de poder mostrarles a cada uno de ustedes que puedan aprender esta información que a veces no está tan fácil para nosotros, que en algunas ocasiones pues nos toca pagar para poder adquirirla, pero yo con mucho cariño, con mucho amor, trato de que cada uno de ustedes que ven este video puedan aprender y puedan aplicar esta información y hagan que su dinero tenga una rentabilidad, que no pierda valor en el tiempo y que sepan invertir su dinero. También se pueden dar cuenta que los criterios para ver un fondo de inversión siempre van a ser los mismos: rentabilidad, volatilidad y índice Sharpe. Que no todos los fondos son iguales, todas las fichas técnicas son iguales, no todas las fichas técnicas son iguales, pero su criterio para buscar es el mismo. Y tampoco todos los fondos son iguales, son muy diferentes. Por esa razón debemos conocer qué perfil de inversionista somos y en qué vamos a invertir para que nuestro dinero tenga valor en el tiempo. Si somos inversionistas a corto plazo, a largo plazo, agresivos, conservadores, moderados. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta también, muchachos. Bueno, pues ya les he mostrado muchos tipos de fichas técnicas de algunos países. Nos podemos dar cuenta que en todos los países son muy diferentes, pero pues todas manejan el mismo criterio, que es su rentabilidad, su volatilidad y su índice Sharpe. El índice Sharpe no todas nos lo va a mostrar, pero por esta razón voy a hacer un video en donde te voy a enseñar, te voy a mostrar cómo puedes calcular ese dichoso índice Sharpe, ya que es muy importante. Así que espero que encuentres el mejor fondo de inversión para ti, que puedas generar una rentabilidad en el tiempo, que no tengas más ese dinero en el colchón bank, debajo del colchón, ni en alcancías, porque ahí está perdiendo dinero, perdiendo valor en el tiempo. Para que tengas una rentabilidad en él, eso ya depende de tu perfil de inversionista, si es un perfil de inversionista moderado o un perfil de inversionista conservador o agresivo. No se preocupen si en algunos casos eres de un perfil o de otro, eso va a cambiar en el tiempo porque ninguno es más que otro. Espero que este video te haya gustado. Denle me gusta, suscríbanse a mi canal, compártanlo. La verdad yo lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Esto es de todo corazón, porque esta información no se encuentra tan fácil. Para conseguir esa información hay que pagar un costo, pero yo quiero que ustedes puedan conocer este tema que es tan valioso y tan importante. Así que Dios los bendiga y que estén muy bien. Chao a todos.